Buenas tardes, damos comienzo a la sesión del pleno ordinario convocado para hoy. Primer punto del orden del día, aprobación acta, sesión del 25 de mayo de 2016, 30 de mayo de 2016, 13 de junio de 2016 y 14 de julio del 2016. ¿Algo que manifestar respecto a las actas? ¿Las damos por aprobadas? Señor Benavides. De acuerdo. Pues se dan por aprobadas. Segundo punto, resolución definitiva del contrato de concesión para la reforma y explotación del aparcamiento subterráneo de automóviles sito en el mercado municipal. Dictamen de la Comisión Informativa de Compras, Contratación y Servicios. Visto el informe emitido por el asesor jurídico de contratación referente al expediente sobre resolución del contrato de concesión para la reforma y explotación del aparcamiento subterráneo para automóviles sito en el mercado municipal de Almuñécar y que con fecha 21 de diciembre del 2016 se emitió dictamen preceptivo por el Consejo Consultivo de Andalucía, dictaminando favorablemente la propuesta de resolución, debiendo acordarse la resolución del contrato de conformidad con los fundamentos jurídicos recogidos en el mismo. Esta comisión informativa, por los votos a favor del Partido Popular, Mar Almuñécar La Herradura y Eva Gaitán, y las abstenciones del Partido Andalucista, Partido Socialista e Izquierda Unida, al Ayuntamiento Pleno propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, dar por resuelto definitivamente el contrato de concesión para la reforma y explotación del aparcamiento subterráneo para automóviles en el mercado municipal, adjudicado a la empresa Movimientos de Tierra Hermano García Motril S.L. Segundo, que por los servicios económicos se proceda a realizar liquidación del contrato, teniendo en cuenta el préstamo hipotecario existente sobre la concesión suscrito por la concesionaria, los derechos del acreedor hipotecario, valorando y cuantificando motivadamente los trabajos efectivamente ejecutados por la concesionaria, con acreditación de las cantidades a favor del contratista por los trabajos efectuados y no pagados, si lo hubiera, y fijación de los saldos resultantes, realizándose mediante expediente contradictorio con audiencia al adjudicatario y demás interesados. Tercero, de conformidad con el dictamen del Consejo Consultivo, procede el abono de los trabajos realizados, así como el 3% de la prestación dejada de realizar. Ambos conceptos deberán incluirse en la liquidación del contrato. Cuarto, igualmente, de conformidad con el citado dictamen, procede la devolución de la garantía constituida, conforme al artículo 208, apartado 4 de la Ley de Contratos del Sector Público, teniendo en cuenta que solo abordará la pérdida de la garantía en caso de resolución del contrato por concurso del contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como culpable. Notificar el presente acuerdo junto con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía e informe de contratación a la Mercantil Movimientos de Tierra Hermano García Motril S.L., al acreedor hipotecario, al administrador concursal, a la balista y demás interesados en el procedimiento, así como a los servicios de intervención, tesorería y contratación. Intervenciones. Señor Tejero. Buenas tardes. Bueno, estamos ante uno de los temas que llevan dándonos vueltas un montón de años y que arranca con un montón desde nuestro punto de vista, de desatinos por parte de la Administración. En un primer momento habría que cuestionarse cómo una obra que tiene solamente 30 años está en una situación de ruina total, o bien porque la calidad de la obra no era buena, o bien porque el mantenimiento a lo largo de los años de uso no fue el adecuado. Habría que cuestionarse también lo que supone o lo que ha supuesto para este ayuntamiento el haber privatizado el servicio de parking, que nos lleva 6 años atascados sin poder darle una solución al tema del mercado porque había un concesionario allí. Habría que cuestionarse también, o preguntarse, o al menos nosotros sí lo hacemos, cómo es posible que una empresa que no se dedica al tema de aparcamiento, una empresa dedicada a la construcción, a cambio del cobro de una factura, adelanta un canon de aproximadamente de 2.600.000 euros y además se compromete a hacer una obra que cuando se meten allí, pues ahora resulta, después de 2 intentos del Consejo Consultivo, pues que eran vicios ocultos, que no se correspondían a lo que había en el contrato y que no son
en algunas partes, o al menos el Consejo Consultivo, ¿no?, creemos que no ha entrado a fondo, tema del contratista. Pues bien, nos encontramos que se le había adjudicado a una empresa por 30 años una concesión, que no iba a pagar nada porque ya había pagado por adelantado, que también resulta curioso, y después de un montón de intentos de haber resuelto este tema para darle una solución al mercado, quizá a partir de hoy el equipo de gobierno tenga la puerta abierta de acelerar una solución definitiva al mercado. Pero quizá lo más grave que haya detrás de todo esto es que además se le concedió una hipoteca a la concesión, hipoteca que ahora tendrá que asumir el ayuntamiento. Empresa que además parece que está llevada por un administrador concursal, está en quiebra, y habrá que ver cuando se inicie a partir de hoy el expediente de liquidación de las cantidades, como dice la sentencia y dice el Consejo Consultivo, a ver si el Hermano García de Motril, con respecto a la hipoteca, es deudor al ayuntamiento, a ver cómo cobramos. Quizás los grupos deberían de reflexionar cuando alegremente se hipotecan concesiones municipales. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor de que se acabe con esta primera parte de esta historia y entendemos que debería de servir de lección de lo que no se debe hacer tan alegremente, y ahora, a partir de este momento, quizás el equipo de gobierno tenga que pisar el acelerador si se quiere dar una solución definitiva a la situación que está en nuestro mercado municipal. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor García Navarro. Buenas tardes. Bueno, vuelve una vez más un tema que, como ha introducido el portavoz de Izquierda Unida, viene ya de largo, y una puntualización que yo creo que sí también es oportuno, que debería quedar claro en este pleno, y es que estamos en un punto, en un expediente administrativo que se inicia y se concluye a día de hoy en el gobierno que va desde el 2011 al día de hoy, al gobierno del Partido Popular. Coincido con la introducción del portavoz de Izquierda Unida en los antecedentes de lo mal que se hizo el mercado, de la estructura que se hizo mal, etcétera. Estamos hablando de más de 30 años y cuya responsabilidad política ha sido dilucidada en los distintos procesos electorales. Lo que estamos aquí cuestionando y discutiendo hoy, o vamos a discutir hoy, es un procedimiento administrativo de rescisión de una concesión administrativa del mercado municipal que se inicia en el 2012 y que todavía está coleando. Por lo tanto, coincidiendo con algunas apreciaciones colaterales al portavoz de Izquierda Unida, yo creo que tendríamos que ceñirnos al punto del orden del día que habla de un procedimiento de rescisión de concesión administrativa que se inició, como decía al principio, en el gobierno del Partido Popular y cuya tramitación y consecuencia de esta tramitación, me imagino que será responsable de quien lo iniciara, de quien le dio tramitación y de quien, por lo que queda de legislatura, tendrá que terminar. Hace un año, justo hace un año, el Grupo Socialista traía a este pleno una moción, porque también era uno de los temas que ustedes me han escuchado más de una vez decir que son de los temas que de una vez tendríamos que resolver por el bien de este municipio, por el que proponíamos en aquella moción de establecer algún tipo de arbitraje, por el que las posturas que tenía el ayuntamiento frente a las posturas que tenía la empresa concesionaria fueran dilucidadas por este arbitraje a fin de evitarnos un procedimiento judicial que, por cierto, ya hace un año terminó en una sentencia demoledora para el ayuntamiento, anulando de pleno derecho los 3 actos administrativos iniciados por el gobierno del Partido Popular en la rescisión de esta adjudicación del parking del mercado, y que provocó que tuviéramos que volver a la casilla de salida
que tuviéramos que aprobar la caducidad del expediente que habíamos iniciado en el 2012 y que empezáramos de nuevo un procedimiento de rescisión de la adjudicataria desde el inicio. Desde el inicio, respetando los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, dándole audiencia al adjudicatario, cosa que no se había hecho en el anterior procedimiento, y con informe preceptivo del Consejo Consultivo. Y en este inicio de este expediente seguimos manteniendo la posición del Ayuntamiento de que la empresa adjudicataria había incumplido los pliegos que le obligaban por contrato y que por lo tanto era culpa de la empresa la paralización de los trabajos de reforma del mercado y que por lo tanto habría que imputarle la rescisión y las consecuencias jurídicas de la misma a la culpable, que según ustedes era la empresa Hermanos García. Todo eso hace un año donde poníamos de manifiesto en mi intervención la sentencia donde anulaban los 3 actos administrativos, obligaban a ustedes a volver, como decía, a la casilla de salida e iniciar nuevos procedimientos de rescisión de la adjudicación. Una vez que hemos iniciado el procedimiento de nuevo, nos llega el Consejo Consultivo, como es preceptivo, y nos encontramos que viene a ratificar los argumentos jurídicos de la sentencia de hace un año, y nos encontramos que queda claro, según el Consejo Consultivo, de que no existe incumplimiento alguno por parte del contratista, sino que la prestación contratada no puede pretenderse en los términos pactados debido al estado real del aparcamiento objeto de la concesión, que determina que las obras a realizar exigidas por el Ayuntamiento supongan casi el triple de la cantidad inicialmente contratada, lo que a su vez hace imposible la aprobación de una modificación contractual. Después de 5 años nos encontramos al cazador cazado. De pronto nos encontramos que de inculpar o intentar culpar a la adjudicataria de todos los males que padece nuestro mercado municipal, resulta que 5 años después nos encontramos que tanto una sentencia de los tribunales, que yo entiendo que no estará a favor de los intereses privados de ninguna empresa, y de un informe del Consejo Consultivo, que también doy por supuesto que no estará a favor de los intereses privados de ninguna empresa, viene a ratificar de que no tienen culpa alguna en este procedimiento. Y ahora las consecuencias de esta resolución que nos va a permitir, de una vez por todas, desde el punto de vista administrativo y práctico, de poder concluir la intervención de esta empresa en el parking del mercado, pero que evidentemente va a tener unas consecuencias económicas muy importantes, como veremos en el futuro, y que ya diría yo y propondría que, ya que no nos han hecho caso de aquí para atrás, donde siempre hemos defendido que el mejor camino para resolver esta cuestión era negociar con la empresa una salida de esta concesión a efectos de ahorrarnos unos cuantos dineros en el futuro, de que negociaran de verdad, una vez que tienen una resolución a favor de ellos, negocien una salida razonable económicamente para los intereses del Ayuntamiento. Como les decía, concluir este expediente hoy nos va a permitir poder dar luz a una solución definitiva al problema que tenemos en el mercado, pero evidentemente a nadie se le escapa de que va a tener unas consecuencias económicas, algunas ya señaladas por el propio informe del Consejo Consultivo,
pero no nos engañemos, estamos hablando en un principio del propio dictamen del Consejo Consultivo, de las obras que han realizado y no le han pagado, de las obras dejadas de realizar, la devolución del canon del anticipo de más de 2,5 millones de euros que tendremos que pagarles, y no les quepa la menor duda de daños y perjuicios que va a solicitar, como es lógico, la empresa adjudicataria, y, como no, también el lucro cesante de aquel beneficio que tenían previsto en el transcurso de la concesión y que evidentemente van a reclamar al ayuntamiento. Yo no me atrevería a poner una cantidad, la propia demanda de la adjudicataria hablaba de 20 millones de euros, yo creo que no estamos hablando de, me parece una cantidad excesiva, por decirlo de alguna manera, pero evidentemente algunos millones de euros nos va a costar esta broma. Esta broma que, como decía al principio, independientemente de que es verdad que el señor Benavides hizo un mercado muy mal hecho, ¿verdad?, pero evidentemente, por poner a cada uno en su sitio, este expediente, la decisión política y administrativa de esta decisión se localiza en el año 2012, gobernando en la muñeca el Partido Popular, y las consecuencias jurídicas y económicas se van a plantear y se van a dar en el periodo de gobierno del Partido Popular, independientemente de que lo vamos a pagar todos los ciudadanos, como es lógico y evidente. Para terminar, en mi primera intervención, yo sé que la responsabilidad política es compartida de todo el gobierno, pero evidentemente todos sabemos que hay un responsable directo, político, evidentemente miembro del gobierno municipal, un responsable que todo el mundo sabemos que ha gestionado este tema, que tiene nombre y apellido, y al que le pediría a la señora alcaldesa que cesara por responsabilidad de la gestión de este tema, que sabe usted perfectamente, como sabemos muchos de los que estamos aquí y muchos de los que están fuera, que hace una responsabilidad de la gestión directa del concejal de urbanismo, y que yo creo que visto el resultado, lo mínimo que podía usted pedirle es que dimitiera o que usted le cesara. Muchas gracias. Las intervenciones. Sí, buenas tardes. Yo creo que cabe hacer una pequeña y sucinta relato de los antecedentes. No voy a ser muy extenso, o sea que estén tranquilos. Pero sí creo que para situar, sobre todo a la gente que nos pueda estar interesado por conocer en profundidad el tema, ¿no? El Pleno del 21 de mayo de 2010 adjudicó el contrato con Hermanos García de Motril de la adjudicación del parking del mercado con un plazo de concesión de 30 años. La Junta de Gobierno Local del 13 de diciembre de 2010 también concedió licencia de obras para la remodelación del mercado, las cuales comenzaron. Muchos recordarán que la segunda planta de parking ya estaba remodelada cuando ocurrió lo siguiente. Lo siguiente fue que tras las elecciones de 2011, en septiembre de ese mismo año, y tras terminar las obras del módulo de acceso y las de la segunda planta de abajo del parking, en connivencia entre la empresa y el ayuntamiento, el gobierno municipal ordenó paralizar las obras que se estaban realizando, especialmente en la zona bajo la parte de la pescadería del mercado. El 25 de octubre de 2012, sobre la base de un informe realizado por Egea Calidad, una empresa consultora, se indica que los problemas los que estaban causando las filtraciones de agua de los puestos del pescado del mercado, se detectan algunos problemas, como consecuencia de esos problemas, algunos problemas de poca importancia, y en ningún momento se indica que el edificio esté en estado de ruina. Eso situémonos en ese momento temporal, en octubre del 2012. El 4 de noviembre de 2012, con ese informe encima de la mesa, el ayuntamiento precinta los sótanos primero y segundo del parking. Posteriormente se suceden distintas declaraciones contradictorias, prevaleciendo el intento de derivar el mercado para instaurar una gran superficie comercial. Incluso llegan a afirmar que arreglar el edificio tendría el mismo coste que hacer uno nuevo. Incluso el ayuntamiento, el gobierno municipal de entonces, muy parecido al de hoy, organiza una visita de 30 comerciantes
al mercado de San Miguel, que está en Madrid, para enseñar el modelo que quieren hacer en Almuñécar, buscando un cierto paralelismo entre las ciudades de Madrid y Almuñécar. En el 12 de septiembre de 2013 se presentó un recurso contencioso administrativo contra los acuerdos municipales. El Ayuntamiento reclamaba, esto lo presenta, bueno, mutuamente, el Ayuntamiento le reclama a la empresa concesionaria 4,8 millones de euros en concepto de indemnización, mientras la empresa le pide al Ayuntamiento 10 millones de euros. El Consejo Consultivo entonces emite el día 26 de diciembre de 2013 un dictamen devolviendo el expediente al Ayuntamiento por defectos en su tramitación, que viene a corroborar parte de la ineficacia que otro grupo ya ha mencionado aquí por parte del departamento correspondiente. El Pleno del 11 de febrero de 2014, con los votos de entonces Convergencia Andaluza y PSOE, se pronunció a favor de la rehabilitación del mercado municipal, aprobando incluso el destino para tal finalidad de la financiación proveniente del recargo en los recibos del agua denominado canon de uso de infraestructuras, tras la realización de un peritaje externo que permitiera alcanzar un acuerdo consensuado con la empresa concesionaria del aparcamiento Hermanos García de Motril, reanudar las obras paralizadas y reabrir el aparcamiento. Es decir, en aquel momento se disponía del dinero para poder darle la solución al problema creado. Evidentemente el Ayuntamiento, a pesar de haber un acuerdo plenario aprobado por mayoría en pleno, pues no se ejecutó ese acuerdo plenario. Poco después, en julio de 2014, bueno, ante la demanda que había de los propios adjudicatarios de los puestos, de los comerciantes del entorno y de los distintos partidos de la oposición, de los grupos políticos de la oposición, la alcaldesa en un pleno, concretamente en julio de 2014, enseña una carta de compromiso de un presunto inversor empresario que estaba dispuesto a realizar una inversión espectacular para hacernos el mercado que siempre habían soñado desde el gobierno municipal. Con ello este empresario estaba interesado en tirar el mercado, levantar una gran superficie comercial y, bueno, no sabemos si era un presunto pelotazo urbanístico, pero al final supimos quién era aquel empresario, que tenía nombre y apellidos. Luego lo tuvimos la oportunidad de verlo en los telediarios, pues se llama Genaro García Martín. Es un personaje que pocos días después de que la alcaldesa enseñara aquí la carta fue detenido por distintos delitos. Posteriormente le pusieron en libertad con cargos, que pagó la fianza y después desapareció y está, creo, hoy, salvo que algunos de ustedes lo conozcan, que tienen más contacto con él, en paradero desconocido. Entonces, bueno, pues esa, digamos que quizá iluminara al gobierno, que yo pienso que podría ser incluso hasta de buena fe. Tenemos un inversor que es un fuera de serie, que nos viene aquí a hacer la maravilla del mundo, y esto nos va a permitir ganar las próximas elecciones por mayoría absoluta. Pero la realidad se impuso y se descubrió quién era el inversor, y detrás de aquello no había absolutamente nada más que intenciones que afortunadamente no pudieron llegar al fin que pretendía el pretendido inversor. Seguidamente se produjo una sentencia de fecha 18 de diciembre de 2015 del Juzgado Contencioso Administrativo de Granada, adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, declarando la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos impugnados por la empresa concesionaria del parking, considerando que el Ayuntamiento dictó los actos administrativos prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido, por lo que el juzgado ordenaba en su sentencia retrotraer las actuaciones al momento de la presentación de la solicitud por la parte recurrente, el día 12 de abril de 2013. Eso motivó que volviéramos otra vez a este procedimiento, este proceso en el que estamos, y por último, como consecuencia de esto, ya se ha emitido el reciente informe del Consejo Consultivo de diciembre de 2016, concretamente el 22 de diciembre tiene salida de la Junta de Andalucía, el registro de salida del día, el Consejo lo firma el 26, lo que sale el día 13 de enero, el día 13 de enero entra en el Ayuntamiento, es decir, desde el 22 de diciembre hasta el 13 de enero, bueno, vendrían diligencias, supongo, pero el caso es que entró en el Ayuntamiento. Y este informe del Consejo Consultivo concluye que debe resolverse el contrato, que es en el trámite en el que nos encontramos, conforme a los fundamentos jurídicos
que vienen a determinar un coste ruinoso para las arcas municipales. Un coste que, en definitiva, se puede resumir en lo que dice el propio Consejo Consultivo, que habrá que devolverle a la empresa el canon de 2.600.000 euros, se entiende que es la parte proporcional del tiempo que no ha disfrutado de la concesión, estuvieron no sé si año y pico, y de los 30 años que tiene la concesión, será la parte proporcional que corresponda. También el importe de las obras realizadas en el mercado, el 3% de la prestación dejada de realizar y también la devolución de las garantías presentadas. Todo esto dice el Consejo Consultivo que debe realizarse mediante expediente contradictorio, que es lo que estamos ahora iniciando, dentro de todo el proceso, que concluirá con una indemnización millonaria que va a hacer un daño terrible a las arcas municipales y en fin, nosotros, a pesar de que alguien demagógicamente pueda decir que estaremos encantados en que esto suponga una ruina para el ayuntamiento, pues no es en absoluto así. Ojalá estemos equivocados y ojalá todo el procedimiento devenga hacia otros derroteros que no parece que son a los que vamos, pero ojalá nos equivoquemos y no haya que soportar esa ruina económica que se nos viene encima. Pero nosotros entenderán que como oposición estamos obligados a denunciarlo, aunque en absoluto lo deseamos, entre otras cosas porque entendemos que toda esta ruina en el futuro, creo que ustedes no tendrán la oportunidad de gestionarla, serán otros, porque si este pueblo se da cuenta de en qué manos estamos, creo que reaccionarán a tiempo de que esto no siga por el camino que va. La solución del mercado estaba en su día, que era simplemente mantener el contrato que había, es decir, el contrato de concesión que obligaba a la remodelación y a la reparación y a su puesta en valor era una solución perfecta. Posteriormente, cuando ya se cagaron esta solución, hubo una segunda oportunidad en la vida. A veces te da 2 oportunidades, pero 3 difícilmente. Y hubo la segunda oportunidad cuando, con el dinero del canon de lo del agua, pues podíamos haber tenido un presupuesto suficiente para poderle dar la solución al tema. El gobierno municipal nunca ha creído la voluntad de la oposición en temas troncales, fundamentales para el beneficio de todo el municipio, el hecho de que la oposición estuviera en disposición de llegar a acuerdos y de apoyar soluciones conjuntas. Siempre se han hecho una operación de maquillaje en la que, de alguna manera, para dar la sensación de una pluralidad, se formaban comisiones que se reunían una o ninguna vez y las que se reunían con escaso contenido y, desde luego, ninguna continuidad. O sea, no había una voluntad real de que todos nos uniéramos para solucionar problemas que nos afectan a todos, porque este es un problema que va a trascender, créanme, esta legislatura, va mucho más allá de esta legislatura. Por lo tanto, es algo que nos debe de afectar a los grupos políticos en su conjunto, porque todos tendremos que participar en las soluciones de futuro. Yo no sé si aquella inspiración divina de aquel supuesto inversor iluminó a los políticos y los cegó de tal manera que no supieron ver la realidad, o quizá los informes técnicos que han sido determinantes para apoyar la solución que el gobierno ha dado y que ha resultado tan ruinosa, y ahí está en la sentencia y en el dictamen del Consejo Consultivo. Yo creo que en cualquiera de los dos casos se demuestra la ineficacia del gobierno, porque si mantenemos a unos técnicos que son capaces de elaborar este tipo de informes, llamémosle poco rigurosos con la realidad, que son desmontados demoledoramente por sentencias judiciales y por informes del Consejo Consultivo, si ese informe técnico lo hubiera realizado otro técnico de los que no están ahora en el ayuntamiento, cualquier otro que no sea uno que ustedes han puesto ahí, le hubieran pedido responsabilidades totales y absolutas. Espero que tengan la misma capacidad, la misma objetividad para pedirle cuentas a quien informa de esta manera, informes técnicos que traen como consecuencia la ruina para un ayuntamiento, que le exijan las mismas responsabilidades que le han exigido a otros. Y yo solo, para terminar, insisto en que
comprometo que si durante el transcurso de lo que queda de legislatura se demuestra que estábamos equivocados y que la solución de esto, cuando se determine el final del procedimiento, no supone una ruina para el ayuntamiento, yo vendré aquí y les diré: llevaban ustedes razón, estábamos nosotros equivocados, nos alegramos porque es beneficio de todos y les pediré disculpas, pero me temo que eso no va a ser así. Señor Fernández. Buenas tardes. Bueno, en los muchísimos informes técnicos y jurídicos que hay en el expediente, tanto de técnicos municipales como de empresas y técnicos externos, se demuestra el incumplimiento del contratista y se apoya el expediente de resolución contractual por incumplimiento culpable del contratista iniciado por el ayuntamiento, basado en incurrir el contratista en graves defectos de ejecución del proyecto y no atender con diligencia la conservación del establecimiento. Por otro lado, en el transcurso del trámite de los expedientes, el contratista ha solicitado la resolución del contrato por incumplimiento de la Administración, sujetando su petición en vicios ocultos y en desequilibrio económico-financiero de la explotación del aparcamiento. Es conocido, parece que aquí se quiere obviar, que es el contratista el que interpone el recurso contencioso contra el ayuntamiento, donde solicita una indemnización no de 20 millones, sino de 10 millones de euros por incumplimientos del propio ayuntamiento. Durante todo este periodo, el ayuntamiento ha intentado una y otra vez llegar a un acuerdo amistoso con el contratista y no se ha podido llegar a ningún acuerdo porque en cada reunión el contratista ha ido incrementando sus pretensiones económicas, llegando incluso a pedir 20 millones de euros en la última etapa de negociación solicitada una y otra vez por parte de la oposición. ¿Qué dictamina el consultivo? Pues no entra a valorar si la culpa es de uno o otro. Simplemente dice que se genera una situación la cual modificaría el contrato muy sustancialmente y por lo tanto se produce de facto la resolución del contrato, según la ley de contrato. Es decir, resolución por imposibilidad de ejecutar la prestación. Igualmente y anteriormente al consultivo, el juzgado, ante la petición del contratista de resolución por incumplimiento del ayuntamiento, repito, y la indemnización de 10 millones de euros, no les da la razón al contratista, indicando que se continúe con el expediente municipal, que ya esboza la posibilidad de la resolución por imposibilidad de ejecución. Bien, ¿qué posibilidades de resolución contractual nos encontramos? Principalmente 4, según la ley de contrato. Una, en el que la culpa la tiene la Administración, lo que pedía el contratista. Esto supondría daños y perjuicios a favor del contratista, el 10% de indemnización del beneficio pendiente por desarrollar, y esto supone los 10 millones o los 20 millones que acaba pidiendo el contratista, más avales. Si, segundo caso de resolución, por culpa del contratista, lo que pedía el ayuntamiento. Esto hubiera supuesto daños y perjuicios a favor del ayuntamiento, incautar avales y garantías. Tercer forma de resolver el contrato, mutuo acuerdo, lo solicitado insistentemente por la oposición y que el equipo de gobierno ha llevado a cabo en innumerables ocasiones. ¿Qué hubiera supuesto esto? Mínimo el 6% del beneficio pendiente a favor del contratista y la devolución de los avales. Cuarta y última forma de resolver el contrato, imposibilidad de ejecutar la prestación, lo que dice el consultivo. ¿Qué supone esto? Un 3%, indemnización de un 3% pendiente del beneficio pendiente por desarrollar a favor del contratista y la devolución de los avales. Evidentemente, en la liquidación y en las 4 posibilidades, no en una sino en las 4, había que tener en cuenta la obra correctamente ejecutada y la parte del canon adelantado. Viendo esta situación que se genera con el dictamen del consultivo, y aunque el equipo de gobierno ha intentado ir por la vía del mutuo acuerdo una y otra vez, como quería y pedía la oposición insistentemente, esta situación es evidente que es más positiva para el ayuntamiento por varias razones. Primero,
porque como hemos visto, como mínimo nos ahorramos el 3% del beneficio pendiente. Segundo, por las pretensiones económicas del contratista. Tercero y último, y más importante, porque resolvemos el contrato, paso necesario para dar una solución definitiva al mercado que ahora se puede afrontar. Y por último, es evidente que ha habido errores, y errores muy graves. Pero los principales han sido acumular una deuda de varios millones de euros con el contratista, que además ha sido en trabajos que nada tenía que ver con el mantenimiento y la conservación del mercado. Segundo, licitar una concesión, resultar adjudicatario, porque fue el único que se presentó, la empresa a la que se le debía esa deuda brutal. Tercero, compensar la deuda con el canon de la concesión, con el adelanto del canon de la concesión. Aquí hay que decir que, según el contratista, fueron engañados porque la explotación no era rentable y porque prácticamente del canon no se contemplaba el dinero suficiente para resolver los problemas del edificio. Y por último, como decía Izquierda Unida, por permitir que se hipotecara la concesión, con lo cual nos deja el panorama en el que estamos. Muchas gracias. Segundo turno de intervenciones. Señor Tejero. Bueno, solamente recalcar que como a partir de ahora, en función de la votación que tengamos en este punto, si se resuelve el contrato, se iniciará el expediente contradictorio para la liquidación de lo que se le deba a esta empresa. Después de haber hecho antes hincapié en que mucho nos tememos que la empresa será deudora con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento tendrá que afrontar el pago de la hipoteca, habría también que el equipo de gobierno tiene que poner celo, porque parece que hay obras que se han pagado doble, parece también que hay obras mal ejecutadas, y nos gustaría que cuando se inicie ese expediente se tenga, no solamente por el saneamiento del dinero público, sino que se tenga pulcritud a la hora de realizar el expediente, o al menos nosotros estaremos pendientes del tema cuando ese expediente sea imprimado y venga a pleno la propuesta de liquidación que se realiza. Gracias. Muchas gracias. Señor Aragón. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver, porque estoy de mercado. La verdad que es que casi deberíamos de dimitir todo. No solamente nuestro compañero José Manuel, porque la manipulación a la que ha sido sometida el mercado, cuando se resuelva va a parecer mentira. Hablaban de responsabilidades. Bueno, yo como el amigo González Pavesio, querido amigo Emilio, no quería extenderse mucho, pero se ha extendido más de la cuenta. Yo voy a también, para situarnos, voy a leer algunas de las cosas que dice el Consejo Consultivo y que alegaba hermano García Motril, para situarnos en dónde están las responsabilidades. Dice, de acuerdo con el certificado emitido ese mismo día, el 1 de julio del 2010, por el tesorero del Ayuntamiento, las facturas pendientes de cobro correspondientes a los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 por un importe total de 2.355.146,61 euros quedaron compensadas y por tanto se extinguió la obligación de pago a favor del concesionario como contrapartida del canon que debía abonar. Con fecha 5 de julio de 2010, todas estas son las alegaciones que hacen hermano García, responsabilizando al ayuntamiento. El ingeniero técnico industrial municipal certificó favorable la comprobación de la subsanación de deficiencias existentes en el aparcamiento al tiempo de la adjudicación fruto del incumplimiento del contratista anterior llevada a cabo por mi representada. Los técnicos esos revisaron el parque estupendamente. Después dicen, mediante resolución número 250 del 6 de julio del 2010 de la alcaldía, se autoriza la puesta en funcionamiento del aparcamiento, iniciándose la explotación en esa fecha.
al hilo de la firma del contrato y del inicio de la explotación, se obligó a mi representada a abonar gastos adicionales a los previstos en los pliegos, en el propio contrato, tales como la indemnización del trabajador de la empresa contratista anterior, 36.000 euros, o la instalación de un vado municipal, 4.778,17 euros, pese a que el propio pliego de cláusula económica administrativa preveía que las licencias y autorizaciones municipales no serían de cuenta de la adjudicataria. Interesa también destacar que mi representada abonó 159.783 euros en concepto de impuestos de actos jurídicos documentados. También se vio obligado a abonar las deudas del contratista anterior tenía con respecto al suministro eléctrico de 6.200 euros. De acuerdo con la certificación expedida el 21 de septiembre del 2010 por el tesorero, las facturas pendientes de cobro correspondientes al ejercicio 2010 de 156.008 quedan también compensadas y por tanto se extingue la obligación de pago a favor del concesionario. El 24 de noviembre del 2010 el Ayuntamiento y el concesionario suscriben el acta de comprobación de replanteo de las obras que dio lugar a su inicio. El 1 de diciembre del 2010 la Junta de Gobierno Local me otorga a mi representada la licencia de obras para la reforma del aparcamiento. El impuesto de construcción y obra abonado es de 15.600, pese a que el pliego de prescripciones técnicas preveía en su cláusula 11 que la licencia de obra se considerara exenta del pago. Cabe destacar que las obras sufrieron un retraso durante el primer año desde su inicio porque el aparcamiento estaba ocupado por coches, embarcaciones y otros bienes municipales depositados en las plazas, que la grúa municipal debía retirar y que no llegó a cabo en su totalidad. Aunque me parece que fue el 6 de julio se autorizó la puesta en marcha en funcionamiento del parque. Al poco tiempo de iniciarse la obra, el Ayuntamiento priorizó la ejecución de unas actuaciones complementarias relativas a un núcleo de comunicación. Por lo que se ve en la estructura no la habían mirado bien, y entonces priorizaba el ascensor, que también se lo adjudicó, no sé cómo, me imagino que no participaría nadie, hermano García Montri. Como dice aquí, después de la tramitación del procedimiento, mediante resolución del 9 de julio, se adjudicó a mi representante las obras complementarias del núcleo de comunicación. Tras los trabajos de inspección y saneado del estudio realizado, resultó que la estructura estaba más deteriorada de lo contemplado inicialmente en el proyecto. Este es el inicio del expediente. Es decir, nosotros tenemos a una empresa que empieza a trabajarle al ayuntamiento en el 2003, que directamente factura hasta el 2013 10.775.000 euros, que a través de la UTE Acuaseñ y hermano García Motril factura 6.499.000 euros, y que como ellos mismos me confesaron, porque si no me lo hubieran dicho a mí, pues a lo mejor no lo creería, ellos no querían el aparcamiento, no eran especialistas en eso, no querían explotar el aparcamiento, lo que pasa es que le obligaron, lógicamente. Claro, lo que no preveían es que en el 2011, pues igual ya no estaba el mismo gobierno. Entonces ellos decían, bueno, si queremos seguir trabajando, pues igual lo mejor será quedarse con el aparcamiento. Es gracioso que también nos reclamen 6 millones de lucro cesante cuando a mí personalmente me reconocieron que estaban perdiendo entre 10 y 12.000 euros mensuales con la explotación del parque. Y la verdad que todo esto lo que hace es que, aunque la ley de contrato ha cambiado, es otro caso parecido a los bajos comerciales de las gradas del estadio, que salieron a concurso como bajos comerciales, se hizo una modificación una vez que se adjudicó como gasolinera y que después se hizo un modificado de 900.000 euros. Es parecido, lo que pasa que claro, entre medio ha habido elecciones y eso y lógicamente pues no se ha podido llevar a cabo. Entonces el problema y la responsabilidad empieza cuando empieza. Cada uno tenemos que asumir la nuestra. La verdad es que un tema de este calibre, que deberíamos de estar todos unidos y que deberíamos de sacar todos para adelante, yo cuando vino la resolución del Consejo Consultivo, pues, menos mal, por fin, pues una cosa que yo he visto como una cosa favorable para el pueblo,
pues otros lo ven como un varapalo al pueblo. Pues bueno, pues vamos a seguir, vamos a darle los 10 millones al hermano García Motriz, o vamos a dar los 20 millones que querían los hermanos García Motriz. Que este equipo de gobierno ha sido el responsable de que los hermanos García Motriz hayan adelantado el canon, hayan pagado, hayan indemnizado al trabajador anterior y hayan puesto sobre la mesa, hayan hipotecado la concesión. Este equipo de gobierno es el que tiene la responsabilidad. Y este equipo de gobierno lo único que ha hecho desde el primer momento es intentar que el mercado esté en las mejores condiciones. Y lógicamente, la ineficacia del gobierno municipal no viene como consecuencia de los técnicos. Los técnicos lo único que han hecho en un procedimiento en el que hemos intentado negociar, en el que incluso se le dio la posibilidad de quedarnos con la hipoteca, de negociar nosotros con el BBVA la hipoteca, y los hermanos García Motriz querían más, pues yo creo que el resultado que tenemos ahora es mucho más favorable. Desde luego el tiempo dará la razón o la quitará, pero es mucho más favorable. Por lo menos desde mi punto de vista, o es lo que yo creo. Hombre, me extraña que mi amigo Emilio hable de comisiones participativas. Cuando yo me he tirado 4 años en la oposición, que me avisaban del pleno el día antes. Y que no preguntaban, vamos, ni ojos negros tienen. Bueno, pues nosotros intentamos, por lo menos, lo decimos que vamos a hacer comisiones participativas. La gestión futura la decidirán los ciudadanos, eso está claro. Eso está claro. Igual que la han decidido de aquí para atrás, pues en el futuro también la decidirán los ciudadanos. Entonces, la historia está clarita. La historia está clara. A los hermanos García Motriz se le impone quedarse con el parking del mercado. No se hace un estudio exhaustivo de la situación en la que se encuentra el mercado. Y por eso, cuando el ingeniero actual empieza a ver la situación del mercado, pues lógicamente no se puede ejecutar el contrato. Y si desde un principio todos hubiéramos visto eso, pues no hubiéramos resuelto hace 3 años. Pero manipulando a los comerciantes, manipulando a los de los puestos del mercado, a la opinión pública, que si centros comerciales, que si no sé qué. De esa manera se puede llegar a alguna solución. Imposible, imposible. Y la cruda realidad es la cruda realidad. Que el contrato, según el Consejo Consultivo, no se puede ejecutar. Y no se puede ejecutar porque no se hizo un estudio exhaustivo el día que se hizo la concesión. Si se hubiera hecho un estudio exhaustivo, no hubiera ocurrido esto. Y esa es la única realidad. Y la realidad es que los hermanos García Motriz no tenían ninguna gana de dedicarse a esto. Es más, si ellos hubieran tenido, así por encima, de que iba a haber un plan de pago a proveedores, no cogen el mercado ni en sueños. Hombre, ojalá hubiéramos podido llegar a una negociación con el hermano García Motriz. Al final yo creo que va a ser perjudicial para los hermanos García Motriz y beneficioso para el ayuntamiento, aunque el beneficio no está en el tiempo transcurrido, por supuesto. Y el procedimiento administrativo que se ha llevado, pues sí, ha tenido su fallo, pero deberíamos de haber sido todos los que lo hubiéramos apoyado y no los que hubiéramos puesto 50.000 trabas para que esto no llegara a buen puerto. En fin, yo decir que nosotros, lógicamente, cuando nos enteramos de la resolución del Consejo Consultivo, creemos y estamos convencidos de que la resolución es la más favorable a la que podía haber llegado el equipo de gobierno, y como el tiempo dará la razón, pues el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor García Labarta. Bueno, después de haber escuchado a los 2 portavoces del equipo de gobierno, me gustaría preguntarles, después de que llevan ustedes 5 años en el gobierno, de que ustedes entraron en mayo del 2011 o junio del 2011, el parking se cerró en el 2012, constan actas y correo electrónico del concejal responsable con los hermanos García sobre la ejecución
de la reforma y de la rehabilitación del mercado, donde había buen rollito, ahí hubo un año donde no estamos hablando de que los hermanos García eran lo peor del mundo mundial. Eso consta en los expedientes y consta en los hechos de la sentencia. Y yo les pregunto, ¿ustedes no tienen nada que ver en este tema? Porque después de escucharles, nos hemos remontado, sobre todo el portavoz de Mar Muñecas, que cuando le interesa apela a que no hacemos el retrovisor del 91 al 2007, y usted acaba de hacerlo. Bueno, el señor Benavides, pues sí, es malísimo, por eso no está en el gobierno, por eso están ustedes. Pero en 5 años que ustedes cogen el tema, que se produce el cierre del mercado con ustedes lo cierran, que inician el procedimiento de rescisión intentando culpar a la concesionaria con informes jurídicos y técnicos, y yo también quiero aquí excluir responsabilidad alguna de los técnicos. Esto es una decisión política de ustedes, y ustedes no tienen nada que ver, porque después de excusarles, aparte de que el señor Benavides ya sabemos todos que es malísimo, ninguna responsabilidad, ninguna. Yo he escuchado al concejal de urbanismo hablando, escudándose de los informes jurídicos y técnicos del procedimiento y echando pelota fuera de si el canon se anticipó, si la estructura se hizo mal, decir pelota fuera, echar balones fuera. No he escuchado ninguna autocrítica, por muy leve que fuera, de un procedimiento que se inicia con actos administrativos de Junta de Gobierno del Partido Popular y con decisiones del Gobierno del Partido Popular, con la intención de que era un incumplimiento del contrato por parte de la adjudicataria, y que hoy, después de una sentencia y de un informe del consultivo, queda claro, como he leído ya y quiero volver a repetir, porque después de escucharlo a ustedes, cuando hay una sentencia y es firme como esta, ya no es discutible las cuestiones de las partes, ya está sentenciado y la verdad jurídica debe corresponder, si mi estudio de Derecho no me confunden, de que es la realidad lo que está acreditado en una sentencia judicial, porque ustedes no la han recurrido. Es firme, ¿verdad? Es firme. Y en esa sentencia que es firme viene a decir que la adjudicataria no es culpable. A mí, yo no tengo ningún interés por mí que fuera culpable. Es que la propia acta que consta el expediente dice que algunas de las causas que ustedes le sacaban de incumplimiento, de retraso, dice en el acta del mes de abril y mayo y junio del 2012, gobernaban ustedes, donde vienen a constatar que la dirección de la empresa ha enviado al concejal del área, el señor Fernández, distintos estudios sobre las posibilidades del mercado en cuanto a aumentar la superficie comercial con puestos de hostelería, incluso barajando la demolición total del mismo. Asimismo, el Ayuntamiento transmite en próxima fecha irá al parking una empresa para hacer catas y saber el estado de la estructura para posibles actuaciones, y de esta manera completar las primeras versiones de los estudios remitidos. Y también dice en la acta que por motivos estivales la Administración ordena mantener la suspensión de la obra y seguir supervisando la evolución de las humedades en Jácenas y Pilares. Eso lo dice en la acta. Quiero decir que alguna responsabilidad en todo esto, independientemente de que la adjudicación originaria del señor Benavides fuera lo peor del mundo mundial, alguna deberán tener, ¿o no? Ah, bien, porque es que después de escucharles, pues parece que ustedes pues, no han hecho nada. Y además, ya les digo, hay una sentencia que ya es indiscutible
la exoneración de responsabilidad de la contrata, nos guste más o nos guste menos, que viene ratificada ahora por el Consejo Consultivo, nos guste más o nos guste menos, y que a partir de ahora se abre un procedimiento nuevo de estudio contradictorio sobre la liquidación del contrato, y que ya veremos a ver en qué queda eso. Yo me gustaría que fuera a favor del ayuntamiento. Como me hubiese gustado que este procedimiento hubiese terminado imputando la culpabilidad del incumplimiento a la empresa, pero no ha sido así. Y ustedes decían, con informes tanto técnicos como jurídicos, que era culpa de la empresa. Pues al final, después de 5 años, nos encontramos que no es culpa de la empresa. Y ustedes decían que sí. Informes, estudios externos, internos. Vamos, un poco más, los menos García habían puesto dinamita en los pilares del mercado. Y ahora, después de 5 años, nos encontramos pues, de que se van libres de polvo y paja. ¿Y eso tiene la culpa alguien? Bueno, no sé. Yo desde luego no. Bueno, pues sí, ustedes son gobierno, digo yo. Como dice también el Consejo Consultivo, lo leo porque, bueno, después de escucharlo a ustedes, a la vista de la sentencia, no puede sino concluirse que no existe incumplimiento alguno por parte del contratista, sino que la prestación contratada no puede prestarse a los términos pactados debido al estado real del aparcamiento objeto de la concesión, que determina que las obras realizadas, exigidas por el ayuntamiento, supongan casi el triple de la cantidad inicialmente contratada, lo que a su vez hace imposible la aprobación de la modificación contractual. Pues ustedes se metieron en este procedimiento, ¿o no? Bien, alguna responsabilidad tienen, ¿verdad? Y cuando se hace mal, pues alguna responsabilidad política, como mínimo se reconoce, digo yo. Yo sé que no van a dimitir, evidentemente, pero hombre, después de excusarles, pues poco más de que ustedes no tienen nada que ver con este procedimiento. Y hombre, un varapalo el pueblo no ha sido, señor concejal de Malmuñeca, ha sido un varapalo a ustedes. El pueblo de Almuñeca no ha iniciado este procedimiento, lo han iniciado ustedes. En 3 actos administrativos que un tribunal han dicho que son nulos. ¿O eso me lo estoy inventando? Ah, bien. Bueno, por ser un poco... Estamos ahora mismo en un momento donde evidentemente cerramos un ciclo, yo creo que desgraciado, que no sabemos en qué va a quedar económicamente. Ya están ustedes diciendo que es la empresa la que acabará debiéndole al ayuntamiento. Yo ya me he hecho a temblar, porque como ustedes también decían que iban a ganar este procedimiento, y fíjense en que han quedado. Pues yo ahora cuando lo escucho decir que cuando hagamos la liquidación la empresa va a ser deudora del ayuntamiento, pues ya me he hecho a temblar. Esperemos que dentro de 1 año o de 2, cuando venga este tema, la liquidación a este pleno, ojalá sea a favor del ayuntamiento, y si no es a favor del ayuntamiento, pues tendré que recordarles por lo que hoy les estoy diciendo, que ustedes dicen una cosa pero luego pasa la contraria. Cerrado ese capítulo, ya veremos en qué queda desde el punto de vista económico, en qué queda. Vamos allá a resolver el tema del mercado, que es lo que de verdad los ciudadanos de este municipio se merecen. Y también ya me gustaría escuchar, por mirar al futuro, una vez que se resuelva, ¿tienen ya previsto cómo vamos a hacer o tirar o reformar? ¿Lo tienen previsto? Porque eso sí estará en su mano también, me imagino. Porque también aquí se ha escuchado de fechas que ustedes en reuniones con los comerciantes, con los adjudicatarios de puestos, de fechas de traslado, pues yo no sé cuántas veces ya. De mercados provisionales,
que no me lo estoy inventando yo, creo, tienen, y con esto terminaría, tienen una hoja de ruta una vez que queda expedita el camino para resolver el problema del mercado. Tenemos plazos, tenemos procedimiento administrativo para adjudicar si lo que queremos es una explotación del mercado y que sean ellos los que lo hagan. ¿Tenemos un camino, una ruta? Pregunto. ¿Sí o no? No lo sabemos. Bueno, ya decía, no va a haber responsabilidades porque ya he escuchado en las dos intervenciones de que, bueno, pues ustedes no tienen culpa de nada, y lo que sí les pediría que hicieran ustedes una ruta para que dentro de 2 años y medio, ustedes cuando se presenten las elecciones, pues inauguremos el nuevo mercado. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Benavides. Muchas gracias, señor Herrera. Yo pensaba hoy estar aquí de oyente, pero parece ser que no hay facilidad para que pueda tener un papel un poco más pasivo. Escuchando a los portavoces del equipo de gobierno, pues se me ha venido a la mente 2 sketches que bien podía formar parte de la hemeroteca de Buñuel. 3 miembros encapuchados de la banda del Innombrable, capitaneados por el señor González Pavesio, que amenazan a punta de pistola al gerente de la empresa adjudicataria, en aquella época no adjudicataria, de la empresa Hermanos García, de que se presente al concurso para el tema del parking del mercado con amenaza de secuestrar a su familia, al señor Loazo. Y me ha venido otro también, como cuando estamos en la oposición somos tan malos y nos dedicamos a boicotear al gobierno, pues resulta que otros miembros de esa misma banda, encabezados por otro miembro de la misma, pues entre los años 91 y 95 y 99 y 2003, en que gobernaban ustedes, pues se dedicaban a atascar las tuberías de los puestos de pescado del mercado con el objetivo de posteriormente desatascarlos con una barrena de hierro y crear problemas en la estructura. Eso es el mensaje que ustedes quieren trasladar, junto con algunos otros que no tienen desperdicio. La primera pregunta que nos hacemos, hoy lo mismo que nos lo hacíamos en el año 2011, ¿existe una situación de ruina del mercado? Hay 2 tipos de ruina que yo conozco, una ruina técnica y una ruina inminente. Ruina inminente evidentemente no hay, porque la obligación de la señora alcaldesa hubiera sido precintar las instalaciones y desalojar tanto el mercado como la escuela de música. Desde el año 2011 al año 2017 que estamos, el mercado sigue abierto en precario y la escuela de música con los niños siguen allí. Con lo cual, evidentemente, no creo que la señora alcaldesa tenga ese nivel de irresponsabilidad de que, habiendo una ruina inminente, pues mantenga abierta una instalación. Segunda cuestión, ¿hay una ruina técnica? Según los informes que aparecen en el expediente y según el propio dictamen del Consejo Consultivo, tampoco hay una ruina técnica. El contratista, inflando las cifras bien infladas, manifieste, así se recoge en el dictamen del Consejo Consultivo, de que el refuerzo de las obras de estructura costaban 960.000 euros más IVA. Eso dice el contratista. Según los datos que nosotros hemos podido conocer y trabajar en ellos, y el asesoramiento de personas especialistas en temas de estructura, el coste en el año 2011 y 2012, cuando se paraliza por parte del gobierno municipal las obras que estaba haciendo la empresa Hermanos García de Motril, pues no superaban los 500.000 euros. Es decir, que nos encontrábamos en un punto de partida en el cual había un mercado que estaba funcionando y funcionaba razonablemente bien, con una zona comercial adyacente bastante dinámica, que era además un atractivo turístico para el municipio y que había adjudicado mediante un concurso público que vino a este pleno
y al cual ustedes no votaron en contra, sino que votaron a favor de la adjudicación a la única empresa que se había presentado, que era la empresa Hermanos García. Esa empresa se le adjudica la obra, empieza a ejecutar la obra, hay un porcentaje de obra razonablemente terminado, era sobre todo la segunda planta del sótano, y ustedes llegan y nada más que pasa el verano le dicen que paren la obra, y la obra se queda parada. Y ustedes empiezan a plantear ya que la solución es hacer un mercado nuevo, y empiezan a lanzarle al contratista que se lo tome con calma, que iban a un mercado nuevo, incluso le piden, mediante un FAS, que ya lo vimos aquí una vez en un premio, que no lo voy a reiterar, el concejal de urbanismo, nombrado por el portavoz del PSOE, le pide mediante un FAS a la empresa Hermanos García que le presente un presupuesto de lo que podría ser o una reforma integral, que no estaba en el contrato, o en su caso una devolución total de la instalación. Es decir, que antes de nada, ustedes lo primero que hacen es parar la obra, y una vez que paran la obra, lo que empiezan es a decirle a la empresa el que van a buscarle una solución distinta a la adjudicación que tienen realizada. Eso está ahí en todos los documentos y como lo hemos visto tantas veces no merece la pena seguir incidiendo en ella. A partir de ahí, pues cogen ustedes y hacen dos cosas. Le piden un informe a una empresa GEA Calidad, en la cual sorprendentemente entre los que forman el dictamen no hay ningún especialista en materia de estructura, pero la propia empresa dice que hay unas obras que son urgentes de realizar y que en todo caso habría que hacerlas antes de un año. Esto lo dice el 4, bueno, creo que fue en noviembre del año 2012. Ha pasado el 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. No se ha hecho ninguna obra, al contrario. Los problemas de filtraciones de los puestos de pescado se han agudizado y el edificio ni ustedes lo han desalojado y ahí sigue. Con lo cual, evidentemente, no solamente la empresa GEA Calidad no decía en ningún momento que hubiera una situación de ruina, lo que decía que había que hacer una obra de estructura, sino que además la propia realidad nos demuestra de que todo lo que ustedes manifestaron de ruina, 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 pues era una manera de encubrir lo que eran sus pretensiones. A partir de ahí, cogen ustedes el 4 de noviembre del año 12 y cierran el aparcamiento. Y cierran el aparcamiento en base a un informe de un técnico que yo evidentemente no le quiero discutir la buena voluntad, pero que los hechos materiales de verdad que son bastante cuestionables. Porque ese es el mismo técnico que hace poquito hizo un informe que vino aquí a pleno diciendo que había un incumplimiento doloso por parte de la empresa adjudicataria que el ayuntamiento le tenía que reclamar, y así lo hicieron ustedes con el voto en contra nuestro, le hicieron una reclamación pues cercana a los 5 millones de euros en base al informe del técnico. Y resulta que, como ha leído el señor García Labarce, el Consejo Consultivo dice taxativamente, igual que lo había dicho anteriormente la sentencia, de que no existe incumplimiento culposo alguno por parte de la empresa. Y en esas circunstancias nos encontramos cuando cierran ustedes el aparcamiento y se inicia la ruina del mercado y la semi-ruina de todas las zonas adyacentes. Evidentemente ese mercado, su funcionalidad, que era un atractivo de primer orden, era ligada a que había un aparcamiento fácil. Cuando el aparcamiento desaparece, pues empiezan las ventas a caer, los puestos a cerrar, y hoy nos encontramos con un mercado que es una verdadero esperpento desde el punto de vista económico. Y en esa situación, pues en este pleno se han tomado algunos acuerdos y se han traído algunas propuestas. Se ha tomado, en primer lugar, en consideración una propuesta que la metió por registro la empresa Hermanos García de Motril y que, como ustedes la tenían escondida, nosotros la trajimos a pleno, en la cual se comprometía a terminar las obras de refuerzo de estructura siempre que el ayuntamiento se las pagara, porque no estaba en la adjudicación, como muy bien dice el Consejo Consultivo y dice la sentencia, y que además lo hacía sin cerrar el mercado. Ustedes evidentemente, pues como eso iba en contra de su hoja de ruta, desestimaron la propuesta del contratista, que no decía en aquel momento de irse, ni había pedido la resolución del contrato. Lo que estaba diciendo, ustedes me están diciendo que haga una obra que no tengo adjudicada
pues conforme a la ley del contrato del sector público, hágame usted una revisión del contrato, vamos a valorar cuánto es el coste de esa obra, yo la hago y usted me la paga. Y ustedes dijeron que no. Lo mismo que posteriormente, cuando este pleno aprueba destinar una partida de más de 5 millones de euros al tema de la obra de rehabilitación del mercado proveniente del canon del servicio de agua que estamos pagando todos los ciudadanos en nuestros recibos, pues ustedes dijeron que no, que era mejor gastárselo en el plan de empleo, que evidentemente tuvo mucha más repercusión electoral, sobre todo para ustedes. Y en esa tesitura, pues nos hemos ido manteniendo el año 2012, el 13, el 14, el año 15, y reinician ustedes, con su confortable mayoría de la que disponen, pues inician ustedes un nuevo proceso, después de que el primero fue fallido porque lo hicieron ustedes mal, un nuevo proceso de rescate de la concesión. ¿Y cuál es el acuerdo que toma el ayuntamiento? El acuerdo que toma el ayuntamiento, en base al informe del técnico municipal, entre comillas, es reclamarle a la empresa 5 millones de euros por incumplimiento doloso de su contrato. ¿Y qué dice el Consejo Consultivo? Pues el Consejo Consultivo dice de que el ayuntamiento, su actuación ha sido desafortunada, errática y al margen de la ley, que la empresa no ha hecho ningún incumplimiento y que por lo tanto el ayuntamiento tiene que pagar. Y cuando decimos que el ayuntamiento tiene que pagar, usted dice, no, que ustedes se alegran de que pague. Nosotros hemos estado defendiendo aquí desde el primer día que el ayuntamiento no pague un solo euro a la empresa Hermano García, ni un solo euro. Y hemos puesto encima de la mesa siempre de que a la empresa García lo que había que hacer era obligarla a cumplir el contrato, porque los contratos se hacen para cumplirlo. Y si la empresa Hermano García no cumplía el contrato, a la empresa Hermano García el ayuntamiento tendría que haberla presionado, imponerle su expediente y tomar las medidas legales al alcance para obligarla a cumplir su contrato. Y la empresa hubiera cumplido su contrato y hubiera mantenido la explotación del parking y el refuerzo de la estructura que la empresa decía que valían 900.000 euros y que nosotros estamos conscientes y tenemos documentación que evidencia que en aquel momento eran bastante menos de los 900.000 euros que dice el Consejo Consultivo, pues bien podía haberlo hecho con la empresa Hermano García o con cualquier otra empresa que el ayuntamiento hubiera entendido oportuno. Y evidentemente hoy tendríamos el mercado con su estructura reforzada, el aparcamiento abierto, los puestos funcionando y no nos encontraríamos en la situación absolutamente lamentable donde estamos. ¿Y dónde nos encontramos ahora mismo? Pues nos encontramos en un tema de que estamos iniciando un camino que no sabemos a dónde nos lleva. Por lo pronto, ustedes van a acordar hoy resolver el contrato con la empresa Hermano García y liquidarle. Bueno, yo no voy a entrar en las cifras de liquidación. Yo creo que cualquier persona que sepa sumar sabe lo que quiere decir devolverle en la parte del canon que no ha utilizado, que es el 90%, más el 3% de las obras de prestación no realizadas, más las obras que ha ejecutado. Yo creo que todo el mundo sabe hacer la cuenta. Pero bueno, ¿para qué vamos a entrar en cifras? La vamos a ver muy prontito. Pero aparte de lo que tengamos que indemnizar a una empresa que tenía ustedes la obligación de haberla obligado a cumplir su contrato, nos encontramos con que ustedes el siguiente paso va a ser cerrar el mercado. Y evidentemente la zona comercial adyacente al mercado, que ya hoy se encuentra damnificada por la falta de funcionamiento del propio mercado, pues se convertirá en una zona absolutamente deteriorada desde el punto de vista comercial, porque a nadie se le escapa que el gran atractivo de la zona es justamente el mercado. Y a partir de aquí, nosotros le hemos pedido en muchas reuniones que nos digan ustedes cuál es la hoja de ruta. Y le hemos preguntado, señor Herrera, ¿cuál es la hoja de ruta? Cuando ustedes consigan echar previa indemnización a la empresa Hermano García, cuando desalojen, me imagino que le indemnizarán también a los de los puestos del mercado, no creo que los quieran echar ustedes con una mano atrás y otra adelante. Cuando trasladen la escuela de música, que después de 6 años parece que al final pues, va a haber la luz, entonces a partir de ahí, ¿qué hacemos? Demolemos el mercado, demolemos el edificio y construimos uno nuevo. ¿Y cuál es la financiación? ¿Dónde está el proyecto? Lo que hemos visto son unas infografías muy bonitas que ustedes presentaron, pero proyectos no hemos visto ninguno.
¿Dónde está el estudio económico financiero que le pedimos de forma reiterada las pocas veces que ustedes nos han permitido reunirnos para hablar de este tema? ¿Dónde está el estudio económico financiero? ¿Dónde se encuentran las dotaciones presupuestarias para abordar un mercado nuevo? Esa es la madre del cordero. Porque romper y deshacer es relativamente fácil. Hacer y construir es mucho más difícil. Y ustedes en ese sentido pues deben de tener alguna en la manga. Pero cada vez que los grupos de oposición le hemos pedido que nos digan cuál es la hoja de ruta y dónde está la financiación de las nuevas instalaciones, ustedes han dado la callada por respuesta. Y ante esos hechos que están ahí documentados, que son demoledores, ustedes, bueno, pues la culpa es del innombrable, la culpa es desde siempre, y se ocultan ustedes su incapacidad intentando descalificar otras actuaciones de gobierno que ya hace 6 años estamos en la oposición. La realidad, cuando uno escucha al concejal que ha estado pilotando todo este tema, con su RQR, pues nos da la impresión de que es que vive en un mundo irreal. La sentencia no se ha producido, si sigue negando lo que son hechos juzgados. El dictamen del Consejo Consultivo, que digan lo que le dé la gana, si sigue negando lo que es tema que lo pone como fundamento de derecho el propio dictamen. Y sigue enturbiando el tema y hablando, y siempre intentando introducir una sombra de sospecha en temas que curiosamente salieron para adelante con el voto de su propio partido. Nosotros nos parece que se ha hecho una actuación por parte del equipo de gobierno absolutamente errática, chapucera, y que está generando y ha generado ya un grave perjuicio para el interés general de nuestro municipio. Y entendemos que lo que comenzó al principio con un calentamiento de cabeza de algún concejal, que yo no sé si llegó a arrastrar o no a la señora alcaldesa, para un sospechoso intento de pelotazo urbanístico con el señor Genaro García de Goue, al cual vimos esposado a los pocos días de tener esa famosa carta hecha pública y en el Pleno, y donde hablaba que después de las conversaciones mantenidas con la señora alcaldesa, se comprometía a hacer un magnífico mercado. Pero aquello empezó de esa manera, y posteriormente, pues cuando ese tema no ha fructificado, porque el camino se ha cortado, nos da a nosotros la impresión de que a ustedes su propia soberbia como equipo de gobierno lo que les impide reconocer de que se han equivocado y les impide sobre todo encontrar una solución consensuada que permita a nuestros vecinos seguir disfrutando de su mercado y de su aparcamiento. La realidad es la que es. Teníamos un mercado y un aparcamiento con una obra en marcha de reforma, y ustedes lo desbarataron todo. Hoy tenemos un mercado que es un fantasma, un aparcamiento cerrado, un edificio cuya situación es bastante peor de la de hace 5 años porque no se ha hecho ninguna labor de mantenimiento y evidentemente las filtraciones han seguido y ustedes no han puesto lo más mínimo interés en repararla. Y la realidad práctica ¿cuál es? Pues que ustedes hoy lo que quieren consumar una situación donde, ojalá me equivoque, volveremos a ver el hoyo del cine Calabacino o un edificio en ruina. Y esto de verdad sería algo absolutamente imperdonable, de que ustedes tomen la decisión de la envergadura de que van a tomar hoy sin tener resuelto qué va a pasar cuando ustedes desalojen al adjudicatario del aparcamiento, desalojen a los concesionarios de los puestos del mercado, traslade a la escuela de música y al día siguiente, ¿qué? Espero que nos lo explique. ¿Más intervenciones? Señor Ruiz Boya. Bien, muchas gracias, señora alcaldesa. La verdad es que yo creo que hoy una vez más se demuestra en este pleno que la única intención de tanto del Partido Socialista como de Partido Andalucista, Convergencia Andaluza o Andalucía por sí, vieron un filón político en el tema del mercado y quisieron aprovechar esa oportunidad para hacer daño electoral al Partido Popular,
cosa que, por cierto, le salió francamente mal porque fuimos mayoritariamente votados por este municipio. Y se tiraron toda la campaña mintiendo, recogiendo firmas, reuniendo a los comerciantes, explicándoles lo malos gestores que éramos y que le íbamos a arruinar su vida, pero que al final el resultado fue que volvimos a ganar las elecciones municipales y que aquello la gente, las palabras del señor Benavides, ya no se las cree absolutamente nadie, absolutamente nadie. Esto se inicia, evidentemente, como dice el portavoz del Partido Socialista, bueno, pues llamarle portavoz del Partido Socialista porque a veces parece el portavoz del señor Benavides, porque lo defiende como si fuera el portavoz del señor Benavides, y me da verdaderamente lástima, porque parece usted una marioneta en los brazos del señor Benavides, con lo cual le va a traer, ya le digo yo que le va a traer graves problemas dentro de su partido. Que esto se inició con el gobierno del Partido Popular, evidentemente que se inició con el gobierno del Partido Popular, pero ustedes durante todo este tiempo, igual que iniciaron, cuando se inició el procedimiento, han intentado boicotear este procedimiento para que este equipo de gobierno no se saliera con la suya, con la intención de hacer un mercado nuevo que desde el inicio fue la hoja de ruta de este gobierno y de la alcaldesa Trinidad Herrera. Siempre hemos dicho que el gobierno del ayuntamiento, la intención era hacer un mercado nuevo, pero ustedes en este pleno han intentado paralizar una y otra vez el procedimiento para que llegáramos al punto que hoy estamos debatiendo aquí. Ustedes saben perfectamente que hemos intentado llegar a un acuerdo con la empresa adjudicataria en multitud de ocasiones, tal como se acordó en aquellas comisiones informativas. La alcaldesa se ha reunido muchísimas veces con los gerentes de Hermanos García de Motril y nunca han dado a torcer su brazo. Es más, un día nos pedían 10 millones, como ha dicho antes mi compañero y concejal de urbanismo, y al otro día nos pedían 20. Ha sido imposible llegar a un acuerdo con Hermanos García Motril porque Hermanos García Motril evidentemente no quería llegar a ese acuerdo. Y hoy, en vez de alegrarnos de que por fin hemos desbloqueado un tema muy importante para los intereses de nuestro municipio, en vez de estar contentos de que por fin vamos a poder iniciar un expediente de resolución para poder finalizar con este calvario que llevamos aguantando más de 6 años, pues hoy estamos preocupados, ustedes están preocupados por los intereses de Hermanos García de Motril. La verdad es que es sorprendente que ustedes, en vez de estar hoy contentos porque ya se va a iniciar el procedimiento para poder dar solución a un grave problema de nuestro pueblo, están más preocupados en los intereses de la empresa Hermanos García de Motril. Bueno, cada uno que articule sus intereses y que articule lo que estime necesario. Hombre, me hace gracia y la verdad es que eso sí, que usted, señor García Labarce, pida que dimita mi concejal de urbanismo, el señor Fernández Medina. Si aquí pidiéramos los ceses de los concejales, probablemente no quedaríamos ninguno. Por cierto, ni el que tiene usted al lado, ni el señor Ruiz, cuando el otro día hizo el ridículo más espantoso que dijo que el césped del campo de fútbol estaba en una situación pésima y ruinosa, y se pudo comprobar al día siguiente que era una verdadera mentira. También le tenía que usted haber pedido que hubiera dejado su acta de concejal, porque hizo un ridículo espantoso ese día cuando sacó esa nota de prensa. Ustedes, como le digo, siguen llevando la política que el señor Benavides antes criticaba mucho cuando estaba de alcalde en este ayuntamiento. Ustedes, cuanto peor para el equipo de gobierno y para el municipio de Almuñécar, ustedes creen que es mejor para todos ustedes. Y eso, créanme, que tiene muy pocas posibilidades de sobreexistir. Nosotros, la verdad es que nos sentimos verdaderamente sorprendidos cuando escuchamos al señor Benavides decir que vamos a llevar, al señor Pavesio, decir que vamos a llevar a la ruina económica a este municipio, a la ruina económica. Usted sabe que hemos pagado 3 millones de sentencias en este último año de sus gestiones como ayuntamiento, cuando ustedes gobernaban este ayuntamiento. 3 millones de euros, yo le he escuchado al señor Benavides, no le interrumpió, le ruego que usted tampoco lo haga. 3 millones de euros, y si a usted no le gusta escuchar esto, pues lo va a escuchar. 3 millones de euros de sentencias judiciales de su maravillosa gestión. Pero claro,
es que hay que hacer... Déjeme hablar, no se ponga usted nervioso. No se ponga usted nervioso. Y la verdad que hay que decir, déjeme hablar, por favor, le ruego que me deje intervenir, porque yo he dejado intervenir y he estado callado cuando ustedes han dicho lo que han tenido que decir. Ahora me van a escuchar. Y hay que decir, y hay que además retomar, y yo me acordaba, que evidentemente, si de algo ustedes no son expertos en gestión, son en los parkings. Eso sí que está demostrado. Ustedes, porque les recuerdo los 2 hoyos en Velilla y San Cristóbal, más de 2 años, que fueron las piscinas más naturales, más impresionantes. ¿Ustedes van a hablar de gestión nefasta? ¿Ustedes van a hablar de gestión nefasta que tuvimos Velilla y San Cristóbal abiertos 2 años llenos de agua? ¿Ustedes van a hablar de gestión nefasta cuando el paseo del Altillo estuvimos 4 años para hacer un paseo del Altillo? ¿Ustedes van a hablar de gestión nefasta cuando fueron a hacer el parking de la avenida Juan Carlos y crearon un problema vecinal que se tuvieron que echar los vecinos a la calle? ¿Ustedes van a hablar de gestión de los parkings? Claro. Pero claro, eso a ustedes no les gusta escuchar. Eso a ustedes... Pero déjenme, por favor, no me interrumpa más. Déjenme, tranquilo. A ustedes eso no les gusta escuchar. Y lo que sí queda claro es que si de algo ustedes no son expertos, son en construir parking. Y este queda demostrado porque después de 30 años de vida está hecho un verdadero desastre. Y nosotros, evidentemente, nos avala nuestra gestión, porque a ustedes que les gusta mucho releer programas electorales, el Partido Popular se presentó con una propuesta muy clara a estas elecciones municipales, y es que íbamos a hacer un mercado nuevo. Y la gente nos votó, y iba muy claro que íbamos a hacer un mercado nuevo y que íbamos a derruir el que estaba ahora mismo en la actualidad. Señor González Pavesio, haga el favor, ya no le llama la atención en varias ocasiones, pero yo creo que ya está llegando al límite. Sea respetuoso, tan respetuoso como le gusta a usted que sean con usted, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Y dice el señor Benavides, además, que ellos que se han leído muy bien el informe del Consejo Consultivo de Andalucía, que lo que había que haberle hecho a hermano García de Motriz es que hubieran hecho la obra de mejora del parque y con ello se hubiera solucionado el problema. Dice muy claramente el Consejo Consultivo que la prestación contratada no puede prestarse en los términos pactados debido al estado real del aparcamiento objeto de la concesión, lo que supone casi el triple de la cantidad inicialmente contratada, lo que a su vez hace imposible la aprobación de una modificación contractual. Es decir, las obras que el señor Benavides dice que había que haberle exigido a hermano García de Motriz, dice el Consejo Consultivo que costaban el triple de lo que venía en el contrato y que no se puede, y lo cual no se puede hacer, hace imposible la aprobación de esa modificación contractual. Bueno, hoy iniciamos el expediente de resolución. Evidentemente, después de ese expediente de resolución vendrá el expediente contradictorio y la liquidación del contrato. En este pleno veremos las cantidades que habrá que pagar al hermano García de Motriz. Evidentemente, como ustedes saben, la ley de contratos dice muy claramente que el concesionario debe dejar libre de cargas y gravámenes la concesión a través de la hipoteca que tiene, y si no lo hace así y asumimos, pues habrá que liquidarle también, habrá que hacer la cuenta de los gastos que el ayuntamiento tiene que pagar a la empresa hermano García de Motriz, y nosotros tenemos esa hoja de ruta de la cual tanto ustedes preguntan. Evidentemente, nuestra primera intención y nuestra única intención era resolver de una vez por todas este contrato para que pudiéramos iniciar un expediente y poder iniciar la construcción de un mercado nuevo que de una vez acabe con un problema de hace muchos años en nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz Joya. Bueno, yo simplemente quería puntualizar algunas cositas muy brevemente. Decir que la propia empresa, yo creo que todos lo hemos leído el informe del consultivo, pero realmente cada uno ha sacado lo que le ha interesado de ese informe y se ha omitido un párrafo que desde mi punto de vista es interesante, donde la propia empresa Hermanos García
dice que hay unos defectos estructurales en el mercado, probablemente desde su construcción, y que los propios técnicos municipales debían conocer la situación real del mercado cuando se licita la concesión, es decir, que están diciendo que prácticamente fueron engañados. Y textualmente dice quizá lo que subyace en todo este entramado de paralizaciones, de ralentizaciones de obras complementarias, que no se la habíamos encargado nosotros, eran ustedes al principio cuando decía al inicio de la concesión, de una pretendida reforma, no es otra cosa que la nulidad misma del contrato inicial, que no lo hicimos nosotros, señor Benavides, lo hizo usted con su equipo y sus técnicos. Un auténtico fraude en contratación, al conocer el ayuntamiento el estado del mercado sin haberlo puesto en conocimiento del contratista. Se induce a error en la licitación. ¿También estábamos nosotros en la licitación del contrato, señor Benavides? No, señor. No estábamos en la licitación del contrato. Además, siguen explicando, dice, es evidente que debían conocerlo porque los daños estructurales no se producen en 3 o 4 años, sino en un periodo de tiempo de 20 años. Eso lo dice la empresa Hermanos García, a la que ustedes tanto están defendiendo, y por tanto tenemos que decir que el origen del problema es un contrato que usted lo pone a firmar a Hermanos García conociendo que la estructura del mercado está en malas condiciones. Eso es lo que dice la empresa. Y eso es un dato que no me invento yo, que está en la página 72 y 73 del informe del consultivo, a la cual me remito, y si los medios quieren yo se la ofrezco para que le puedan hacer copia. Me llama también mucho la atención la preocupación por la economía de este ayuntamiento. Realmente tenemos que devolver efectivamente la parte del contrato que no se ha ejecutado, pero porque en cualquier ayuntamiento el canon se paga anualmente, y aquí lo pedimos adelantado, usted lo pide adelantado 30 años, porque ya sabemos, como los convenios urbanísticos, ¿a cuántos años y cuántos millones tenemos que devolver los convenios urbanísticos? Muchos más millones que los del parking. El parking es pecata minuta al lado de lo que tenemos que devolver de los convenios urbanísticos, señor Benavides y señor González Pavecio. Por tanto, no se preocupe usted, que al final la hipoteca la iremos pagando de Hermanos García, haremos lo que podamos, pero el problema gordo de este ayuntamiento está en los convenios urbanísticos que ustedes firmaron sabiendo que de ningún modo se podían ejecutar. Por tanto, no vamos a buscar aquí ya ni más culpa, ni más culpables, ni vamos a intentar mirar hacia adelante, vamos a buscar una solución. Afortunadamente, y después de muchos palos que han puesto ustedes en la rueda, tenemos la resolución del contrato, y ahora vamos a empezar a trabajar y vamos a intentar darle a los ciudadanos Almuñécar el mercado que se merecen. Yo creo que el ayuntamiento, ha dicho el señor Benavides, ha hecho una actuación al margen de la ley. Efectivamente, el contrato inicial de concesión administrativa queda un fraude total. Y a partir de ahí, pues realmente pues, todo ha sido pues, una cadena de despropósitos, porque realmente un mercado, el contratista entró pues, en la boca del lobo, en unas obras que se le encargan que no puede ejecutar, porque claro, cuando ve aquello, pues se le vendría el mundo encima, y además tengo 30 años en un negocio que yo además desconozco, que no me es rentable, que no me interesa, y encima esto, pues ya estoy las criaturas, yo soy las primeras que compadezco a Hermanos García Motrín, pero en eso nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, porque realmente sí hemos hecho un esfuerzo importante por reunirnos con ellos en numerosas ocasiones, aunque se tache de lo contrario al equipo de gobierno, pero ellos pueden manifestarlo. Nos hemos reunido en multitud de ocasiones. El procedimiento no lo puso el ayuntamiento, lo puso Hermanos García Motrín reclamando 10 millones de euros al ayuntamiento. Posteriormente, cuando nos sentamos, eran 20. Y así lo manifestó. Y como un ayuntamiento tiene que defender los intereses del ciudadano, ¿qué le va a dar? ¿Los 10 millones para no llegar a la situación? Si esto ha sido un despropósito por parte de los dos grupos de la oposición, que siguen insistiendo en que realmente le parece que la situación la hemos creado nosotros. La situación parte de un mercado mal hecho, como todas las obras la mayoría de las obras que se han hecho en este municipio,
y yo creo que es hora de que, en fin, tengamos más sentido común, seamos mucho más consecuentes con todo lo que hemos hecho y seamos razonables y tiremos para adelante y podamos construir un mercado. Bueno, ahora pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues tercer punto del orden del día, proyecto de actuación de Holotisco Spain SL, en Pago de Cantalobos. Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo sobre el proyecto de actuación para instalación de uso turístico no residencial en el Pago de Cantalobos, promovido por la mercantil Holotisco Spain SL, en petición de declaración de utilidad pública e interés social y su autorización correspondiente. Visto el expediente de referencia, tramitación seguida al efecto e informe del arquitecto municipal junto con el informe jurídico, esta Comisión Informativa de Urbanismo, por mayoría de los votos a favor de los concejales populares Mal Muñecas La Herradura y Doña Eva Gaitán y las abstenciones de los concejales andalucistas, socialistas e Izquierda Unida, al Ayuntamiento Pleno propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, declarar la utilidad pública de interés social y autorizar el proyecto de actuación para instalación de uso turístico en el Pago de Cantalobos promovidos por Holotisco Spain SL, conforme al documento de refundido del proyecto de actuación para uso turístico no residencial en Pago de Cantalobos, suscrito por el arquitecto don Ismael Aparicio Duque, de fecha de mayo del 2015. Segundo, previo a la concesión de licencia municipal de obra, procede que por parte del interesado se presente en este ayuntamiento nota simple actualizada de la publicidad registral en la hoja de la finca al mantenimiento de las circunstancias por las cuales se concede la presente autorización, razón por la cual, en caso de desaparecer las mismas, será revocada. Concretamente, se reflejará en dicha publicidad registral el mantenimiento de una estructura única de la propiedad de toda la finca, polígono 31, parcelas 238, 247, 248 y 249, vinculada al proyecto de actuación autorizado, con imposibilidad de segregaciones, para lo cual procederá el promotor a su agrupación de todas las fincas catastrales enumeradas para formar una unidad registral con todas ellas. Tercero, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con lo establecido en el artículo 43.1f de la LOA. ¿Intervenciones? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Cuarto punto, resoluciones de alcaldía, que ya tienen ustedes conocimiento. Quinto punto, moción del PSOE sobre el CEI de la Gaviota de la Herradura. Tienen la palabra para explicar la moción. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, como saben los concejales presentes, desde hace ya varios años la comunidad educativa del CEIP La Gaviota de la Herradura viene reclamando la necesidad de dotar a la pista deportiva con una cubierta. Digamos que la misma se ha convertido en una necesidad de primer orden para este centro, puesto que en los meses de invierno, cuando se producen las lluvias, los niños y niñas no pueden llevar a cabo la práctica deportiva y en verano, con las temperaturas, pues también les dificulta esta misma práctica. Resaltar también que este es un espacio público que en multitud de ocasiones se destina a otras actividades y que por lo tanto, dotando con una cubierta a este centro, digamos que ganan los niños y niñas escolarizados, pero también ganan el pueblo de la Herradura en general. Como bien saben ustedes, a principios de este año, el delegado provincial de Educación visitó el colegio, estuvieron presentes tanto la señora alcaldesa como el señor primer teniente alcalde y delegado de servicios de la Herradura, y tras este encuentro tuvimos un encuentro con el AMPA y la dirección y nos hicieron llegar una serie de demandas y necesidades que tiene el centro. Reconocemos sin ningún problema que durante estos últimos años, también desde las instancias municipales, se ha llevado a cabo algunas mejoras dentro del CEIP La Gaviota, pero creemos necesario seguir profundizando en esta vía de mejora. Por todo ello, este grupo municipal presenta la siguiente propuesta de acuerdo, que sería dotar tanto al CEIP La Gaviota como al resto de centros que carezcan de cubierta con una cubierta, renovar los baños de los alumnos y las alumnas, eliminar las barreras arquitectónicas existentes en el CEIP La Gaviota, y estudiar las posibilidades de implicación y colaboración de Ayuntamiento de Almuñécar, Diputación de Granada, Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, a fin de llevar a cabo estas mejoras. Muchas gracias.
¿Intervenciones? Señor Tejero. Bueno, no sé por qué no se ha aclarado o se ha matizado. En comisión se planteó que se iba a convertir en una moción institucional que se incluían todos los centros de la localidad, y nosotros hacer hincapié, que no sé si está recogido, que se plantearan también los institutos, en concreto la antigua SESI, por el tema de dificultades de accesibilidad y de moverse. Es que tendríamos que haber leído primero la propuesta de acuerdo, porque como en la comisión informativa, y ha sido error mío que le he dado la palabra al señor Ruiz, bueno, al PSOE, para que defendiera su moción, bueno, allí realmente se llegó al acuerdo de que fueran todos los colegios que estuvieran necesitados de las cubiertas y que se instara la Junta de Andalucía a que colaborara, en fin. Yo, si quiere, podemos leer la propuesta y así queda más claramente definida. Dictamen de la Comisión Informativa de Interior en referencia a la moción del PSOE. Esta comisión informativa, por 8 votos a favor de los concejales de los grupos andalucistas, socialistas, Mal Muñoz La Herradura, Izquierda Unida y Doña Eva Gaitán, y la abstención de los concejales del Grupo Popular, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Instar a la Junta de Andalucía a instalar una cubierta en la pista deportiva en todos los CEIP del municipio que carezcan de ella. Renovar los baños de los alumnos y alumnas. Eliminar las barreras arquitectónicas existentes en el interior del colegio, instalando un elevador en las escaleras traseras del mismo. Estudiar las posibilidades de implicación y colaboración de Ayuntamiento de Almuñécar, Diputación de Granada y Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Granada a fin de llevar a cabo estas mejoras. Ahora ya sí damos el turno de palabra. Ya que hemos leído lo explicado el señor Ruiz y se ha leído la propuesta de acuerdo, señor Tejero. Mi propuesta, porque hablamos en comisión de todos los centros educativos, que se matice y se incluya los centros de secundaria y el de adultos. ¿Alguna intervención más? Sí, yo simplemente, como me imagino que esta propuesta de acuerdo pues se ejecutará a la mayor brevedad posible por parte del gobierno municipal, porque tengan cuidado de no cometer los mismos errores que cometimos nosotros cuando hicimos la pista de Río Verde, de la Antigua, de la Noria y de la Santa Cruz, porque otro día pasé y había un canelón roto en una de ellas. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Ruiz Goyo. Bien, me imagino que será un canalón, no un canelón, ¿no? Canelón. Vale. Bueno, yo creo que lo que está claro y lo que no podemos discutir es que las competencias en materia de educación son exclusivas de la Junta de Andalucía, que los ayuntamientos estamos obligados al mantenimiento de los centros, pero me imagino, igual que en otras etapas de gobierno, cuando el señor Benavides hizo el resto de las cubiertas de los centros educativos, la intención o la buena predisposición del ayuntamiento de intentar mejorar las instalaciones municipales, pero hay que recalcar que la competencia exclusiva y quien tiene que construir esa cubierta es la Junta de Andalucía a través de la delegación o de la Consejería de Educación. En ese buen entendimiento y en ese asumir competencias que no son nuestras, pero porque los ciudadanos al final tengan mejor calidad de vida y evidentemente porque la educación en nuestro municipio tenga la mayor calidad posible, el ayuntamiento con este gobierno también ha hecho un gran esfuerzo en los colegios y sobre todo hacer hincapié en las mejoras que se han llevado en el colegio público La Gaviota, en el CEIP La Gaviota, en este gobierno en estos últimos años, donde no se han hecho algunos arreglos, sino que se ha invertido algo más de 150.000 euros, donde se ha construido un aula multiusos para el AMPA de La Herradura que no disponía, donde se han hecho nuevos despachos para la dirección y zonas de reuniones y donde se hizo la obra de hormigonado de la pista de la zona de recreo del Colegio Público La Gaviota
en el que se adjudicó además a una empresa herradureña, Construcciones Chopi, por valor de 100.000 euros. Es decir, este gobierno ha invertido algo más de 150.000 euros en el Colegio Público La Gaviota, cuando evidentemente no es competencia del ayuntamiento, pero en el buen entender de que, bueno, ante la dejación de funciones de la Junta de Andalucía, pues tenemos que intentar solventar los mayores desperfectos posibles. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Segundo turno. Señor Benavides. Me satisface enormemente ver el cambio de criterio del portavoz del Grupo Popular, porque todavía resuena en mis oídos la pila de intervenciones que ha habido en este pleno, poniéndonos a parir cuando firmamos un convenio con la Junta de Andalucía para hacer el Centro de Salud de Almuñécar, gracias al cual pudimos conseguir de que en nuestro municipio hubiera media docena de especialidades médicas y evitaran que las personas que demandan estos servicios tengan que ir al hospital de Motril. Lo felicito por el cambio de criterio, porque creo que es un buen camino. Señor Ruiz Goya. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, ese cambio de criterio viene del principio porque también nosotros asumimos la construcción del nuevo centro de salud de la Herradura, que tampoco era competencia nuestra, y evidentemente ese criterio viene de atrás. Lo que usted tiene buena memoria, señor Benavides, y lo que nosotros en aquel momento criticamos, no es que el ayuntamiento construyera el centro de salud y le diéramos el terreno, sino que además le dimos 300.000 euros para pagar la maquinaria que iba dentro de este centro de salud. Esa fue nuestra protesta, no que le cediéramos el terreno y le construyéramos el centro de salud, sino que además le pagáramos las camillas y todo lo que iba dentro. Muchas gracias. Bueno, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto 6, moción institucional en apoyo a las personas refugiadas. Señora secretaria. Dictamen de la Comisión Informativa de Interior sobre la moción institucional en apoyo a las personas refugiadas. Esta comisión informativa, por unanimidad al Ayuntamiento Pleno, propone la adopción del siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de España a agilizar de manera significativa el proceso de traslado de personas refugiadas a España mediante su reubicación y reasentamiento. Segundo, cumplir en el plazo previsto los compromisos acordados con la Unión Europea de acoger a 17.337 personas. ¿Intervenciones? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? institucional? Por unanimidad. Punto 6. Tenemos una moción de urgencia. Tenemos una moción de urgencia. Mira, a ver, pregunta por ahí. Pues nada. Yo no he visto nunca una máquina de esto. Bueno. Vamos a votar en primer lugar bueno, no hace falta explicarlo. Vamos a pasar a votación la urgencia. ¿Voto a favor de la urgencia? ¿En contra? ¿Abstenciones? Con la abstención del Partido Socialista. Yo propondría, no sé si estarán de acuerdo el resto de los grupos,
Esta moción está llegando, yo creo que está llegando a todos los grupos políticos. Nosotros la habíamos presentado, pero bueno, no por urgencia, para debatirla en el próximo pleno, de hacerla institucional. Yo creo que es un tema de gran importancia para Granada y la provincia, y nosotros proponíamos hacerla institucional. No sé lo que pensarán el resto de los grupos. Vamos a esperar a que venga el portavoz del PSOE. ¿Tienen algún inconveniente en hacerla institucional? Es que no he escuchado lo que ha dicho el PSOE. He dicho que esta moción la tenemos... Bueno, sí, nosotros... Usted sí la ha escuchado, que no ha escuchado el PSOE. No, que estamos esperando que venga. Sí. Esperamos. Estábamos esperándolo con la moción de urgencia exigiendo 2 hospitales completos en Granada. Estamos hablando de hacerla institucional, todos los grupos estamos de acuerdo, estamos esperando que ustedes decidieran. Sí a todo. Bueno, pues yo creo que es bueno, señor Benavides, usted además que de la rama sanitaria seguramente tendrá mucho que decir al respecto. Si la moción va a ser institucional, yo pediría que se modificara la redacción del primer párrafo, porque entiendo de que, pudiendo estar de acuerdo con las propuestas de acuerdo, que son razonables, valga la redundancia, en el preámbulo creo que había que ajustarlo un poquito, dado de que el Partido Socialista también va a firmar la moción. Entonces, como no cambia nada el tema, pues pienso que estaría mucho más cómodo cambiándole el primer párrafo. Un gesto político hacia su defensor. Bueno, pasamos. Bueno, pues ya la moción institucional, pues pasamos a votación. Lógicamente se aprueba por unanimidad, ¿no? Y pasamos a ruego y pregunta. Sí, buenas tardes a todos los asistentes y a toda la corporación. Me gustaría rogarle al señor Ruiz Joya que se diera una vuelta por todas las instalaciones deportivas de nuestro municipio y que viera la situación en la que se encuentra, o bien pasando por el pabellón municipal, o bien pasando por el campo de fútbol de Río Verde, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya de camino se da también un paseo por todos los parques infantiles que están en nuestro municipio y ve también la situación en la que se encuentra. Creo que las palabras suyas en contra de mi compañero de la oposición han sido desafortunadas desde mi punto de vista, ya que entiendo que dichas instalaciones no están como tendrían que estar a día de hoy. Muchas gracias. Sí, había levantado la mano, no me había visto. Era preguntar por un acuerdo de pleno, por unanimidad que se hizo, a ver en qué fase está el estudio, trabajo del acuerdo que tomamos del puente peatonal sobre el río Seco para unir el casco urbano con el camino viejo de Vélez. Gracias. Señor Benavides.
parte de la señora secretaria se nos certificara en relación a las actas de los plenos donde se aprobaron el trámite del concurso público para la adjudicación del parking del mercado y el acuerdo previo dictamen de la mesa de contratación de adjudicación de los mismos, una certificación donde se ponga de relieve la fecha en que fueron y con qué votos a favor y con qué votos en contra contaron ambas acuerdos plenarios. El segundo tema, me gustaría felicitar al Partido Popular en sus ya casi 10 años de gobierno por la magnífica gestión realizada en la construcción de parques subterráneos que hasta el día de la fecha pues llega a la escandalosa y sorprendente cifra de 0 plazas. Ahora eso sí, no tienen ni un fallo. Muchas gracias, señor Benavides, por su felicitación. Se levanta la sesión.